En los últimos días el Medio Oriente ha vivido una intensificación de la tensión militar y política, marcada por una escalada de ataques con misiles iraníes contra Israel, tras la elección del nuevo líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Esta situación ha generado una oleada de inquietud internacional, con las principales potencias mundiales llamando a la calma y buscando garantizar la seguridad de la región. La elección de Khamenei, que ha sido confirmada por el Consejo de Guerra Islámico, ha sido vista como un giro significativo en la política iraní. Con su ascenso al poder, se estima que se ha intensificado la postura antioccidental del país, lo que ha generado una respuesta mixta entre los países occidentales y aquellos que tradicionalmente han mantenido una relación más estrecha con Irán. La respuesta de la comunidad internacional ha sido inmediata y variada. Los Estados Unidos, en particular, han aumentado sus presiones sobre Irán, imponiendo nuevas sanciones económicas y militares. Sin embargo, otros países, como Rusia y China, han optado por una postura más cautelosa, buscando evitar una escalada de la tensión en la región. La relación entre Irán y los Estados Unidos ha sido una de las más tensas en los últimos años, especialmente desde que Donald Trump asumió el cargo en 2017. En este tiempo el presidente estadounidense ha apostado por una estrategia de contención iraní, buscando limitar el poder del país en la región y sus relaciones con otros actores regionales. Sin embargo, algunos expertos sostienen que esta estrategia ha sido contraproducente, generando una mayor cooperación entre Irán y otras potencias regionales, como Rusia y China. Otros, como el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, José Ángel López, han criticado la postura de Trump, argumentando que ha herido de muerte al derecho internacional y ha aumentado la inestabilidad en la región. En este documental, exploraremos las dimensiones de esta crisis y sus implicaciones geopolíticas. Analizaremos los ataques con misiles iraníes contra Israel y sus posibles consecuencias, así como la respuesta de la comunidad internacional y la relación entre Irán y los Estados Unidos. También examinaremos el papel de las mujeres en zonas de guerra y su resistencia en la lucha contra la opresión. Finalmente revisaremos la relación entre los Estados Unidos, Israel y Irán, y las posibles consecuencias de la guerra en la región. A continuación, Medio Oriente. Primeros ataques con misiles iraníes contra Israel tras la elección del nuevo líder supremo. En el 10º día de la guerra en Medio Oriente, Israel anunció ataques contra la infraestructura del régimen en Irán y lanzó una operación con helicópteros en el este del Líbano, bombardeando simultáneamente los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah. Por su parte, Irán lanzó una lluvia de misiles y drones contra Israel y sus vecinos del Golfo. Arabia Saudita condenó la agresión injustificable de Irán. Violentos combates en el este del Líbano, donde está en marcha una operación comando israelí. Irán lanza su primera salva de misiles hacia Israel tras la elección del nuevo líder supremo. Israel afirma atacar infraestructuras del régimen en el centro de Irán. Emiratos Árabes Unidos dice enfrentar un ataque con misiles. Entre las implicaciones de este nuevo capítulo de la guerra del Medio Oriente, podemos encontrar varias. En primer lugar, la reacción de Arabia Saudita, que condena los ataques iraníes como reprensibles. Esto puede indicar que la monarquía saudita está tomando partido en el conflicto, lo que podría generar una respuesta iraní más intensa. En segundo lugar, la operación militar israelí en el este del Líbano, que busca atacar infraestructuras del régimen iraní. Esto puede indicar que Israel está intentando limitar la capacidad del régimen iraní para lanzar ataques contra el país, pero también puede generar una respuesta iraní más fuerte. En tercer lugar, la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos, que dicen enfrentar un ataque con misiles. Esto puede indicar que los Emiratos están tomando partido en el conflicto, lo que podría generar una respuesta iraní más intensa. En cuarto lugar, la reacción de la Agencia Internacional de Energía, AIE, que está celebrando una reunión de emergencia para discutir una posible liberación conjunta de reservas estratégicas de petróleo. Esto puede indicar que la comunidad internacional está preocupada por el impacto de la guerra en el mercado de petróleo y está buscando soluciones para mitigar las consecuencias. En quinto lugar, la respuesta de Turquía, que ha desplegado aviones de combate F-16 en el norte de Chipre para reforzar la seguridad en la región. Esto puede indicar que Turquía está tomando partido en el conflicto y está buscando proteger sus intereses en la región. En sexto lugar, la reacción de los ministros de Finanzas del G7, que celebrarán una reunión de emergencia para discutir una posible liberación conjunta de reservas estratégicas de petróleo. Esto puede indicar que la comunidad internacional está preocupada por el impacto de la guerra en el mercado de petróleo y está buscando soluciones para mitigar las consecuencias. En conclusión, el nuevo capítulo de la guerra del Medio Oriente es complejo y tiene varias implicaciones.
La reacción de Arabia Saudita, la operación militar israelí, la respuesta de los Emiratos Árabes Unidos, la reacción de la AIE, la respuesta de Turquía y la reacción de los ministros de finanzas del G7 son solo algunos ejemplos de las muchas maneras en que la guerra está afectando la región y el mundo. La guerra del Medio Oriente es un conflicto complejo y multifacético, que tiene raíces históricas y políticas profundas. La elección del nuevo líder supremo iraní puede haber desencadenado una respuesta militar israelí, pero también puede ser el resultado de una serie de factores políticos y económicos más amplios. En el contexto histórico, la guerra del Medio Oriente es un conflicto que ha estado en curso durante décadas, y que ha sido marcado por una serie de tensiones y conflictos entre los diferentes actores de la región. La guerra iraní-israelí es solo la última de una serie de conflictos que han estado ocurriendo en la región, y que han sido intensificados en los últimos años por la crisis política y económica que ha afectado a la región. En resumen, la guerra del Medio Oriente es un conflicto complejo y multifacético, que tiene raíces históricas y políticas profundas. La elección del nuevo líder supremo iraní puede haber desencadenado una respuesta militar israelí, pero también puede ser el resultado de una serie de factores políticos y económicos más amplios. La reacción de la comunidad internacional, incluyendo a la Agencia Internacional de Energía, AIE, y los ministros de finanzas del G7, puede ser una señal de que la guerra está afectando la región y el mundo de manera más profunda de lo que se había imaginado. A continuación, ¿por qué Donald Trump ha apostado por Irán? En la mañana del 28 de febrero, Donald Trump decidió apostar por Irán, un país que ha sido un objetivo de la política exterior estadounidense durante décadas. La decisión del presidente se llevó a cabo en medio de una serie de ataques con misiles y bombas hacia el país, llevados a cabo junto con Israel. El contexto histórico de la relación entre Estados Unidos e Irán es complejo y ha sido marcado por tensiones y conflictos. Desde la Revolución Islámica en 1979, el régimen de Ayatollah Khomeini ha sido visto como un enemigo del Occidente y ha sido objeto de sanciones y embargos. En los últimos años, la relación ha empeorado aún más, especialmente después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear de Irán en 2018. El ataque de Trump hacia Irán puede ser visto como un intento de reavivar el interés estadounidense en la región y de presionar al régimen iraní para que se comprometa a la negociación de un acuerdo nuclear. Sin embargo, la decisión del presidente también puede ser vista como un error estratégico, que puede tener consecuencias impredecibles en la región. En primer lugar, el ataque de Trump hacia Irán puede provocar un aumento de la violencia en la región. El régimen iraní ha demostrado ser capaz de lanzar misiles sobre ciudades de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, lo que ha generado una fuerte reacción en la región. La respuesta de los países árabes puede ser aún más agresiva, lo que podría llevar a un conflicto mayor en la región. Además, el ataque de Trump hacia Irán también puede tener consecuencias económicas graves. El régimen iraní controla una gran parte de la producción de petróleo en la región, y si los ataques dañan los campos petrolíferos o bloquean los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz, podría hacer que los precios del petróleo suban hasta los $100 o incluso superen ese nivel. Esto podría tener un impacto negativo en la economía global y en los países que dependen del petróleo. En segundo lugar, el ataque de Trump hacia Irán puede tener consecuencias políticas importantes. El régimen iraní ha demostrado ser capaz de sobrevivir a la mayoría de las sanciones y embargos impuestos por los Estados Unidos y la Unión Europea. Si el régimen iraní logra sobrevivir a los ataques de Trump, es probable que pierda la confianza en el Occidente y se aleje aún más de la comunidad internacional. En tercer lugar, el ataque de Trump hacia Irán puede tener consecuencias estratégicas importantes. La región del Cercano Oriente es un espacio estratégico importante para los Estados Unidos, y cualquier conflicto en la región podría tener consecuencias importantes para la seguridad nacional estadounidense. Si el régimen iraní logra ganar la superioridad en la región, es probable que los Estados Unidos pierdan el control de la región y que sus intereses sean amenazados. En resumen, el ataque de Trump hacia Irán puede tener consecuencias impredecibles en la región. La violencia, las consecuencias económicas, las consecuencias políticas y las consecuencias estratégicas son solo algunas de las posibles consecuencias de la decisión del presidente. Es importante que los líderes mundiales tomen medidas para evitar una escalada de la violencia y para encontrar una solución pacífica al conflicto. Es importante destacar que la decisión de Trump de atacar Irán fue sorprendente para muchos expertos en la región. La mayoría de los analistas creían que el régimen iraní era demasiado fuerte para ser derrotado por un ataque militar. Además, la decisión del presidente también fue sorprendente para muchos líderes de la región, que habían hablado previamente con Trump y le habían expresado sus reservas sobre la posibilidad de un ataque militar.
En cualquier caso, la decisión de Trump de atacar Irán ha generado una gran cantidad de reacciones en la región y en el mundo. Los líderes de la región han condenado el ataque y han llamado a la paz y la negociación. Los líderes de los países occidentales también han condenado el ataque y han llamado a la paz y la negociación. Sin embargo, la decisión de Trump también ha generado una gran cantidad de apoyo en algunos sectores de la población estadounidense, que ven al régimen iraní como un enemigo del Occidente. En resumen, el ataque de Trump hacia Irán es un evento complejo y multifacético que puede tener consecuencias impredecibles en la región. La violencia, las consecuencias económicas, las consecuencias políticas y las consecuencias estratégicas son solo algunas de las posibles consecuencias de la decisión del presidente. Es importante que los líderes mundiales tomen medidas para evitar una escalada de la violencia y para encontrar una solución pacífica al conflicto. A continuación, José Ángel López, Trump ha herido de muerte al derecho internacional. La era de los genocidios, como el derecho internacional está siendo atacado. José Ángel López Jiménez, doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, se sienta en su despacho de ICADE, rodeado de libros y documentos que recopilan su vida laboral. Antes de analizar la situación actual, es importante entender el contexto histórico que ha llevado a este punto. El derecho internacional, en su forma más amplia, se refiere a las reglas y acuerdos que rigen las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. A lo largo de la historia ha evolucionado para abordar cuestiones como la guerra, los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años, ha experimentado una serie de ataques que cuestionan su legitimidad y eficacia. Uno de los primeros ataques fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, intentaron eliminar el derecho internacional para justificar sus acciones agresivas. A pesar de su fracaso, este intento dejó una huella duradera en la forma en que se aborda la violencia y la agresión internacional. En la década de 1970 y 1980, el derecho internacional experimentó un periodo de revitalización gracias en parte a la creación de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, este progreso fue interrumpido por la Guerra Fría, que vio una serie de conflictos y tensiones entre las potencias mundiales. En la actualidad, el derecho internacional se enfrenta a una nueva wave de ataques. Los estados y las organizaciones internacionales están utilizando tácticas como la manipulación de la información, la desinformación y la propaganda para justificar sus acciones y minimizar las consecuencias de sus violaciones. Uno de los ejemplos más recientes es el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán. El 8 de enero de 2020, los militares israelíes lanzaron ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, lo que provocó la muerte de al menos 35 personas. La reacción internacional fue rápida, con numerosos países y organizaciones expresando su condena. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido inadecuada. A pesar de la presión de numerosos países y organizaciones, la ONU no ha tomado medidas oficiales para condenar el ataque. En su lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la principal institución de seguridad internacional, ha permanecido inactivo. La falta de respuesta de la ONU es particularmente preocupante. Como organismo de seguridad internacional, la ONU tiene la responsabilidad de proteger la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, su inacción en este caso ha demostrado que sigue siendo una institución ineficaz. En el caso del ataque a Irán, la respuesta de Estados Unidos y Israel ha sido aún más sorprendente. Aunque ambos países han negado cualquier intención de atacar a Irán, la evidencia sugiere que sí lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué no han presentado sus acciones ante la ONU? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la forma en que se aborda el derecho internacional. En la actualidad, el derecho internacional es vista como una herramienta para proteger la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, en la práctica se está utilizando como una herramienta para justificar las acciones de los estados y las organizaciones internacionales. En el caso del ataque a Irán, ambos países han utilizado el derecho internacional para justificar sus acciones. Sin embargo, esta justificación es falsa. El ataque a Irán no se ampara en ninguno de los supuestos legales, y no ha sido presentado ante la ONU. La pregunta es, ¿cómo se hace respetar el derecho internacional en situaciones como esta? La respuesta es que se hace respetando las reglas y los principios del derecho internacional. Sin embargo, en la práctica, esto es difícil. La forma en que se aborda el derecho internacional es influenciada por intereses políticos y económicos, lo que puede llevar a una interpretación errónea de las reglas y los principios. La clave para respetar el derecho internacional es la educación y la conciencia.
Es necesario que los ciudadanos y los líderes políticos tengan una comprensión clara de las reglas y los principios del derecho internacional. Sin embargo, esta educación y conciencia son esenciales para crear un mundo más justo y seguro. En conclusión, el derecho internacional se enfrenta a una serie de ataques que cuestionan su legitimidad y eficacia. El ataque a Irán es un ejemplo de cómo el derecho internacional se está utilizando para justificar las acciones de los estados y las organizaciones internacionales. Sin embargo, esta interpretación errónea del derecho internacional es falsa. La respuesta a esta pregunta es que se hace respetando las reglas y los principios del derecho internacional. Sin embargo, esto requiere una educación y conciencia más amplias. A continuación, mujeres en zonas de guerra, entre la vulnerabilidad y la resistencia. En las zonas de conflicto, mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos de violencia física, sexual y psicológica, según informes presentados ante la ONU en 2025. En Gaza, mujeres levantan refugios improvisados para sostener a sus familias. La situación en Gaza es precaria, con una población de más de 2 millones de personas afectadas por la guerra entre Israel y Hamas. Las mujeres de Gaza, como Jamila, 32 años, están en la vanguardia de la resistencia. Me duele la cabeza de pensar en mis hijos, pero también me siento orgullosa de hacer lo que debo hacer para protegerles, dice Jamila. En Ucrania, las mujeres también están desempeñando un papel crucial en la guerra. Con más de 75.000 mujeres en el ejército, Ucrania se convierte en un modelo para otros países. Pero la lucha por la igualdad es difícil. Las mujeres que sirven en el ejército enfrentan desafíos para ser promovidas y enfrentan también la amenaza de violencia sexual. La violencia sexual es un problema grave en las zonas de conflicto. Según Amnistía Internacional, muchas mujeres no pueden huir debido a sus responsabilidades de cuidado. La situación es especialmente grave en Siria, donde se estima que más de 200.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. La situación de las mujeres en las zonas de conflicto no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se convirtieron en trabajadoras de guerra y se unieron al ejército para luchar en los frentes. Después de la guerra, las mujeres se convirtieron en una fuerza importante en la política y la sociedad. Pero en las zonas de conflicto, las mujeres siguen enfrentando riesgos y desafíos. La respuesta internacional a la crisis de las mujeres en las zonas de conflicto es limitada. La ONU ha convocado reuniones de emergencia para discutir la situación, pero no hay un plan de acción claro. La UE también ha lanzado un plan de ayuda para las mujeres y las niñas, pero es insuficiente. La falta de atención a la crisis de las mujeres en las zonas de conflicto tiene implicaciones geopolíticas importantes. Las mujeres son una fuerza crucial en la sociedad y en la economía. Su participación en la política y la sociedad es esencial para el desarrollo sostenible. La guerra y las zonas de conflicto pueden debilitar la capacidad de las mujeres para contribuir a su propio desarrollo. Además, la violencia sexual y la opresión de las mujeres pueden tener un impacto negativo en la estabilidad y la seguridad de las regiones. Las mujeres que son víctimas de violencia sexual pueden ser menos productivas y pueden tener un impacto negativo en la economía y la sociedad. La violencia sexual también puede generar más violencia y conflictos. En conclusión, la situación de las mujeres en las zonas de conflicto es precaria y requiere una respuesta internacional urgente. La lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres es esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad regional. La comunidad internacional debe actuar para apoyar a las mujeres y las niñas en las zonas de conflicto y promover sus derechos y su participación en la sociedad. A continuación, guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Última hora de los ataques en Teherán y el Líbano, Trump y la elección de Jamenei en la guerra en Irán. Intro, música y apertura del documental. Narrador. En una situación cada vez más tensa, la región del Medio Oriente sigue bajo el alcance de la violencia. La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán ha dado un giro inesperado con el ataque aéreo a Teherán y el Líbano. La elección de Ayatollah Jamenei como líder suplente del Supremo Ayatollah se ha convertido en un factor clave en esta crisis. En esta sección, exploraremos el contexto histórico detrás de esta elección y sus implicaciones geopolíticas. Introducción. El Supremo Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán desde 1989, ha sido hospitalizado en secreto debido a problemas de salud. En un momento crucial para la República Islámica, el Congreso del país ha elegido a Ayatollah Jamenei, su vicepresidente, como su sucesor. Esta elección ha generado un debate intenso en Irán, donde algunos cuestionan la idoneidad de Jamenei para liderar el país en una situación tan crítica. En el contexto de la guerra en Irán,
la elección de Jamenei ha generado un efecto enérgico tanto en Teherán como en el extranjero. Mientras algunos políticos iraníes celebran la elección como una garantía de continuidad en la línea de política exterior del país, otros lo ven como una oportunidad para limpiar el país de la herencia de Khomeini. Introducción a la política exterior de Khomeini. Ali Khomeini ha sido una figura clave en la política exterior de Irán durante décadas. Durante su mandato, el país ha implementado una política de resistencia contra la ocupación israelí y la influencia occidental. Khomeini ha sido un defensor de la resistencia armada contra el Estado de Israel y ha apoyado a grupos como Hezbollah en su lucha contra la ocupación israelí. Sin embargo, su política exterior también ha sido criticada por su enfoque en la relación con Rusia y China, que algunos ven como una falta de compromiso con la comunidad internacional. La alianza con estos países ha sido vista como un obstáculo para la cooperación con otros países en la región. Introducción a la política exterior de Jamenei. En cuanto a Ayatollah Jamenei, su política exterior se ha centrado en mantener la línea de Khomeini, con algunas diferencias. Jamenei ha sido más amigable con Occidente y ha mantenido una postura más flexible en la relación con Estados Unidos y Europa. Sin embargo, su enfoque en la resistencia contra el Estado de Israel sigue siendo firme. La elección de Jamenei ha generado especulaciones sobre si su política exterior será más agresiva o más moderada que la de Khomeini. Algunos expertos creen que Jamenei podría optar por un enfoque más diplomático, mientras que otros lo ven como un defensor de la resistencia armada. Introducción a las implicaciones geopolíticas. La elección de Jamenei ha generado una serie de implicaciones geopolíticas en la región. En primer lugar, la situación en Irán ha sido calificada como crítica por la comunidad internacional, lo que ha generado una serie de respuestas diplomáticas. Estados Unidos ha anunciado que mantendrá su embajada en Irán abierta, mientras que Europa ha expresado su preocupación por la situación. En segundo lugar, la elección de Jamenei ha generado una serie de reacciones en el Medio Oriente. En Israel, la elección ha sido vista como una oportunidad para normalizar las relaciones con Irán. Sin embargo, en otros países de la región, la situación ha sido vista con recelo. Introducción a las implicaciones globales. En tercer lugar, la elección de Jamenei ha generado una serie de implicaciones globales. La región del Medio Oriente es una de las más críticas y conflictivas del mundo, y la situación en Irán ha sido calificada como peligrosa por la comunidad internacional. La guerra entre Israel y Irán ha generado una serie de reacciones en todo el mundo, desde la preocupación de Estados Unidos hasta la celebración en algunos países árabes. Introducción a la conclusión. En conclusión, la elección de Ayatollah Jamenei como líder supremo de Irán ha generado una serie de implicaciones geopolíticas en la región y en todo el mundo. La situación en Irán es crítica, y la comunidad internacional debe tomar medidas para abordar esta crisis. La guerra entre Israel y Irán sigue siendo una amenaza para la paz en la región, y es fundamental que se tomen medidas para evitar una escalada de la violencia. Conclusión del documental. A continuación, vídeo, Blinken 6 Israel tried to pressure Obama to strike Iran. En un contexto de tensión en el Medio Oriente, revela la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que Israel intentó presionar a Barack Obama para que lanzara ataques militares contra Irán. Según Blinken, los líderes israelíes le advirtieron que si Washington no tomaba acción, se verían obligados a actuar por sí mismos, lo que podría provocar consecuencias desastrosas. Blinken, quien estuvo al cargo de la Secretaría de Estado desde 2021 hasta 2022, afirmó que el presidente Obama rechazó el llamado a la guerra, argumentando que la mejor forma de abordar el programa nuclear iraní era mediante una diplomacia muscular, apoyada por sanciones globales en lugar de una acción militar inmediata. Esta postura se reflejó en la decisión de Obama de suspender la negociación de un acuerdo nuclear con Irán en 2015. En este contexto, la exsecretaria de Estado revela que los servicios de inteligencia israelíes le advirtieron que Irán estaba a punto de atacar desde Líbano, cuando en realidad no había ninguna intención de hacerlo. Los servicios de inteligencia israelíes le dijeron a Blinken que si Washington no tomaba acción, se verían obligados a actuar por sí mismos, lo que podría provocar consecuencias desastrosas. Según Blinken, Washington se encontraba a solo 30 minutos de entrar en conflicto con Irán cuando la situación fue frenada. Este incidente se produjo en octubre de 2012, cuando Israel alertó a los Estados Unidos de que Irán estaba a punto de atacar desde Líbano. En este contexto, la exsecretaria de Estado revela que la decisión de Obama de no atacar a Irán fue influenciada por la posición de Israel, pero también por la posición de los europeos y del bloque soviético en ese momento.
Según Blinken, la decisión de Obama de no atacar a Irán fue una decisión difícil que tuvo que ser tomada después de considerar las posibles consecuencias de una acción militar. El incidente que revela Blinken sobre la proximidad a entrar en conflicto con Irán es un recordatorio de las tensiones entre los Estados Unidos y Israel en este tema, así como de las complicaciones y desafíos que plantea la región del Medio Oriente. En este contexto, se plantea la pregunta de si la decisión de Obama de no atacar a Irán fue la correcta, y si la postura actual de Estados Unidos y de Israel en este tema es la adecuada. También se plantea la pregunta de si la región del Medio Oriente está en una situación en la que la paz y la seguridad sean posibles, o si la tensión y la inestabilidad son más que un problema regional. A continuación, The Long Road to War Between the US, Israel and Iran. La cámara se estabiliza sobre una mapa del Medio Oriente con la voz del periodista. En los últimos meses, las tensiones entre Estados Unidos, Israel y Irán han llegado a un punto crítico. La posibilidad de un conflicto militar entre estos tres actores geopolíticos ha sido cada vez más probable, y su impacto en la región y en el mundo entero sería devastador. Pero detrás de esta escalada de violencia, ¿qué motivaciones políticas y estratégicas están impulsando a estos actores a acercarse a la guerra? La cámara se desplaza al Pentágono en Washington, D.C. En Washington, la administración Trump ha estado buscando una salida de la crisis con Irán que satisfaga sus objetivos estratégicos y políticos. Sin embargo, su enfoque en la guerra ha sido criticado por muchos expertos, que argumentan que esta estrategia no solo es imprudente, sino que también es desequilibrada. El presidente Trump ha sido muy crítico con la Unión Europea y con las democracias en general, y ha buscado la aprobación de Israel para su política en Irán. Esta alianza estratégica tiene sus raíces en la historia del siglo XX, cuando Estados Unidos y Israel compartieron una relación estrecha en la lucha contra el comunismo. La cámara se desplaza a Israel, donde se muestra a Netanyahu hablando con Trump. En el siglo XXI, esta relación se ha profundizado aún más. En 2018, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Esta decisión fue un golpe para la opinión pública estadounidense y europea, y ha sido vista como un giro hacia la derecha en la política israelí. La alianza entre Estados Unidos y Israel se ha reforzado aún más en la lucha contra el terrorismo, pero también ha sido criticada por muchos expertos, que argumentan que esta relación está distanciando a Israel del resto del mundo. La cámara se desplaza a Teherán, donde se muestra a Khomeini hablando con expertos. En Irán, la situación es aún más compleja. El líder supremo Ali Khomeini ha estado buscando una alianza estratégica con Rusia y China para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. La crisis con Estados Unidos ha sido vista como una oportunidad para fortalecer esta alianza y establecer un bloque en la región. La cámara se desplaza a la región de Yemen, donde se muestra a los efectos de la guerra. La guerra en Yemen ha sido un ejemplo de cómo la crisis entre Estados Unidos, Israel y Irán ha afectado a la región. La guerra ha tenido un impacto devastador en la población civil, y ha sido criticada por muchos expertos, que argumentan que no ha logrado sus objetivos estratégicos. La situación en Yemen es un ejemplo de cómo la guerra puede descontrolarse y tener consecuencias impredecibles. La cámara se desplaza a la cúpula militar estadounidense donde se muestra a expertos discutiendo. En Estados Unidos, la administración Trump ha estado buscando una justificación para la guerra con Irán. La argumentación ha sido que Irán está violando los acuerdos nucleares y que es una actriz terrorista en la región. Sin embargo, muchos expertos han criticado esta argumentación, argumentando que no hay evidencia concreta de que Irán esté violando los acuerdos nucleares y que la relación con el terrorismo es compleja y multifacética. La cámara se desplaza a la Cámara de Representantes estadounidense donde se muestra a los políticos discutiendo. La crisis con Irán ha sido vista como un tema político en Estados Unidos, donde los republicanos y los demócratas tienen opiniones muy diferentes sobre cómo manejar la crisis. La administración Trump ha estado buscando una aprobación de la Cámara de Representantes para sus acciones en Irán, pero la oposición ha sido fuerte. La Cámara se desplaza a la mesa de las negociaciones en Europa, donde se muestra a expertos discutiendo. En Europa, la crisis con Irán ha sido vista como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en la región. La Unión Europea y Rusia han estado buscando una alianza estratégica para contrarrestar la influencia estadounidense, y la crisis con Irán ha sido vista como un paso importante hacia la creación de un bloque en la región. La cámara se desplaza a la cúpula militar iraní, donde se muestra a expertos discutiendo. En Irán, la crisis con Estados Unidos ha sido vista como una oportunidad para reforzar la relación con Rusia y China.
La administración Koumani ha estado buscando una alianza estratégica con estos dos países para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. La cámara se desplaza a la región del Cáucaso, donde se muestra los efectos de la guerra. La crisis con Irán ha tenido un impacto en la región del Cáucaso, donde se han intensificado las tensiones entre Rusia y Georgia. La crisis ha sido vista como una oportunidad para Rusia para reforzar su influencia en la región y establecer un bloque en el Cáucaso. La cámara se desplaza a la mesa de las negociaciones en Nueva York, donde se muestra a expertos discutiendo. En Nueva York, la crisis con Irán ha sido vista como un tema de seguridad internacional, donde los líderes mundiales están buscando una solución pacífica a la crisis. La Conferencia de Seguridad Internacional de la ONU ha sido vista como una oportunidad para los líderes mundiales discutir una solución pacífica a la crisis. La cámara se desplaza a la cúpula militar estadounidense, donde se muestra a expertos discutiendo. En Estados Unidos, la administración Trump ha estado buscando una justificación para la guerra con Irán. La argumentación ha sido que Irán está violando los acuerdos nucleares y que es una actriz terrorista en la región. Sin embargo, muchos expertos han criticado esta argumentación, argumentando que no hay evidencia concreta de que Irán esté violando los acuerdos nucleares y que la relación con el terrorismo es compleja y multifacética. La Cámara se desplaza a la Cámara de Representantes estadounidense, donde se muestra a los políticos discutiendo. La crisis con Irán ha sido vista como un tema político en Estados Unidos, donde los republicanos y los demócratas tienen opiniones muy diferentes sobre cómo manejar la crisis. La administración Trump ha estado buscando una aprobación de la Cámara de Representantes para sus acciones en Irán, pero la oposición ha sido fuerte. La Cámara se desplaza a la mesa de las negociaciones en Europa, donde se muestra a expertos discutiendo. En Europa, la crisis con Irán ha sido vista como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en la región. La Unión Europea y Rusia han estado buscando una alianza estratégica para contrarrestar la influencia estadounidense, y la crisis con Irán ha sido vista como un paso importante hacia la creación de un bloque en la región. La Cámara se desplaza a la cúpula militar iraní, donde se muestra a expertos discutiendo. En Irán, la crisis con Estados Unidos ha sido vista como una oportunidad para reforzar la relación con Rusia y China. La administración Koumani ha estado buscando una alianza estratégica con estos dos países para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. La Cámara se desplaza a la región del Cáucaso, donde se muestra los efectos de la guerra. La crisis con Irán ha tenido un impacto en la región del Cáucaso, donde se han intensificado las tensiones entre Rusia y Georgia. La crisis ha sido vista como una oportunidad para Rusia para reforzar su influencia en la región y establecer un bloque en el Cáucaso. La Cámara se desplaza a la mesa de las negociaciones en Nueva York, donde se muestra a expertos discutiendo. En Nueva York, la crisis con Irán ha sido vista como un tema de seguridad internacional, donde los líderes mundiales están buscando una solución pacífica a la crisis. La Conferencia de Seguridad Internacional de la ONU ha sido vista como una oportunidad para los líderes mundiales discutir una solución pacífica a la crisis. A continuación, Ser Charges Consider das Hong Kong fue el Praisi Set Torrai Semid Iran War. En los últimos días, la región del Pacífico ha experimentado una serie de cambios significativos en el panorama energético. Uno de los principales impulsores de estos cambios es la guerra en Irán, que ha impulsado una serie de eventos que están afectando la disponibilidad y el precio de los combustibles en la región. La guerra en Irán, que comenzó en enero de 2020, ha llevado a una serie de conflictos y tensiones entre los países del Medio Oriente y las potencias mundiales. Uno de los efectos más significativos de esta guerra ha sido la creciente incertidumbre en el mercado de petróleo, lo que ha impulsado los precios de los combustibles en todo el mundo. En Hong Kong, la situación es particularmente delicada. La ciudad, que es un importante centro económico y comercial en Asia, depende en gran medida del transporte para mover sus productos y servicios. Sin embargo, la guerra en Irán ha llevado a una serie de problemas en el mercado de combustibles, lo que ha impulsado a los transportistas a buscar formas de reducir sus costos. Según Ringo Lee Yupui, gobernador y presidente honorario de la Hong Kong China Automobile Association, la situación en Hong Kong es particularmente delicada. El aumento de los precios de los combustibles es una cuestión que afecta a todos nosotros, dijo en una entrevista reciente. La mayoría de los conductores tienen compromisos diarios que deben cumplir, y el aumento de los precios de los combustibles puede ser un obstáculo significativo para ellos. Lee Yupui explicó que aunque los petroleros en Hong Kong todavía están vendiendo inventarios adquiridos antes de los ataques estadounidenses a Irán, los precios de los combustibles en la ciudad están subiendo debido a la incertidumbre en el mercado global.
Los precios de los combustibles están subiendo debido a la incertidumbre en el mercado global, dijo. Aunque los precios de los combustibles pueden bajar un poco en el futuro, cualquier disminución en los precios de los combustibles en Hong Kong es probable que sea lenta. La situación en Hong Kong es particularmente delicada debido a la dependencia de la ciudad en el transporte para mover sus productos y servicios. Los conductores en Hong Kong están bajo gran presión para cumplir con sus compromisos diarios, y el aumento de los precios de los combustibles puede ser un obstáculo significativo para ellos. Además, la guerra en Irán también tiene implicaciones geopolíticas más amplias. La región del Medio Oriente es una de las más críticas del mundo en términos de la producción de petróleo, y cualquier cambio en la dinámica de poder en la región puede tener un impacto significativo en los precios de los combustibles en todo el mundo. La guerra en Irán también tiene implicaciones en la relación entre China y Estados Unidos. China es uno de los principales compradores de petróleo de Irán, y la guerra en Irán ha llevado a una serie de tensiones entre China y Estados Unidos en este sentido. La guerra en Irán también ha llevado a una serie de sanciones económicas contra Irán, lo que ha impactado en la economía iraní y en la relación con China. En resumen, la guerra en Irán tiene implicaciones geopolíticas significativas en la región del Pacífico, incluyendo Hong Kong. La situación en Hong Kong es particularmente delicada debido a la dependencia de la ciudad en el transporte para mover sus productos y servicios, y el aumento de los precios de los combustibles puede ser un obstáculo significativo para los conductores. La guerra en Irán también tiene implicaciones en la relación entre China y Estados Unidos, y cualquier cambio en la dinámica de poder en la región puede tener un impacto significativo en los precios de los combustibles en todo el mundo. En este especial de noticias, hemos recorrido un camino lleno de tensiones y amenazas en la región del Medio Oriente. Los ataques con misiles iraníes contra Israel han marcado un punto de inflexión en las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos. Pero detrás de estas acciones, hay una compleja red de intereses y alianzas que buscan equilibrio en un juego geopolítico precario. La elección de Ayatollah Khomeini como líder supremo de Irán ha reforzado la postura del régimen en su enfrentamiento con el Occidente. Mientras tanto, Donald Trump ha mantenido una línea de conducta peculiar en su relación con Irán, que ha generado cuestiones y controversias. Y en el centro de esta tormenta está el derecho internacional, cuya autoridad y credibilidad han sido cuestionadas por la política de Estados Unidos. Pero hay una voz que ha quedado en el olvido, la de las mujeres en zonas de guerra, que luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Es hora de recordarlas, de escuchar sus voces y de apoyar sus luchas. En un mundo cada vez más turbio, la información es nuestra mejor herramienta para entender lo que sucede y cómo podemos hacer nuestra voz escuchar. Sigue siendo informado, sigue siendo consciente y sobre todo, sigue siendo una voz por la paz y la justicia en esta compleja región del mundo.